Y les doy la bienvenida a todos. Para aquellos que no nos conocemos, mi nombre es Paula Pico Estrada, soy la directora de la carrera de Filosofía en la Escuela de Humanidades acá en la Universidad de San Martín, y estamos, les doy la bienvenida en realidad a este ciclo de conferencias de graduados. Son los expositores, son los estudiantes que se graduaron el año pasado, 10 licenciados y 2 profesores. Muchos de ellos ya están incorporados a algunas de las cátedras. Alejandro, que va a exponer hoy, es uno de ellos, después más detalles. Y así que están para que los felicitemos hoy, que es el Día del Profesor. Y voy hablando de sistemas rústicos, de los que hablaba antes de empezar a grabar, cuando les decía justamente que íbamos a grabar el Zoom, voy a hacer una breve presentación de justamente de profesores, de la profesora Mariana Gardela, que no está hoy con nosotros, pero que fue la directora de tesis de Alejandro, de la profesora Claudia Márcico, que fue la codirectora, y que ahora es titular de, bueno, ya era titular, pero que es titular de la cátedra en la que trabaja Alejandro. Así que para que puedan identificarlos en el Zoom o donde quieran, voy a compartir pantalla y hacer una mini presentación. En primer lugar, de Mariana, que es la directora. Mariana Gardela Hueso es doctora en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, es docente de la Facultad de Filosofía y Letras de esta misma universidad, y es investigadora asistente del CONICET. Mariana se dedica a la investigación y a la divulgación de la filosofía antigua. Ha realizado estancias de investigación en el Centro Jean Pepin en Francia, en la Universidad de Montreal en Canadá, y en la Universidad Nacional Autónoma de México, país del que llegó hace poco, creo que poquísimo, por lo que sé. Mariana es coautora de El enigma de Cleobulina, que presentó Teseo, lo escribió junto con Victoria Juliá. Es autora de una serie de libros de filosofía con niñas y niños, cuya protagonista se llama Amanda, creo que ya publicó 4, estos los publica Capital Intelectual, y además acaba de publicar, besada por Cipris, una compilación y traducción de los poemas de Gnosis de Locri, considerada heredera de Safo, Safo de Lesbos. Está publicado por Rara Avis Editora. Mariana, vuelvo a repetir, fue la directora de la tesis de licenciatura de Alejandro Gutiérrez. Ahora, Claudia Márcico, que sí está hoy con nosotros, así que la pueden ubicar después en los cuadraditos del Zoom, es doctora en filosofía por la universidad. ¿Cómo? Con otro color de pelo. Con otro color de pelo. Es doctora en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, es miembro de la carrera de investigador científico del CONICET, es profesora de historia de la filosofía antigua, tanto en la Universidad de Buenos Aires como acá en la Universidad de San Martín. Ha dirigido proyectos de investigación acreditados, en cuyo marco dirigió a investigadores, tesistas y a becarios de grado y posgrado. Fue directora, del Departamento de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y actualmente dirige la sección de Filosofía Antigua de la Academia Nacional de Ciencias. La sección de Humanidades del Centro Ítalo-Argentino de Altos Estudios de la Universidad de Buenos Aires y la Embajada de Italia, y es presidenta y fundadora de la International Society for Socratic Studies. Ha participado en numerosas instancias de diálogo académico a través de ponencias y de conferencias en actividades nacionales e internacionales. Ha organizado y participado en numerosas reuniones científicas y cuenta con numerosas publicaciones en su especialidad, incluyendo ensayos y traducciones anotadas de textos clásicos,
entre los cuales se cuentan los 2 volúmenes de testimonios y fragmentos de los filósofos socráticos. Y yo creo que publicó 1001 editores, ¿no es cierto, Claudia? Losada. ¿Cómo? Esto es por Losada. Ah, Losada. Así como artículos en revistas referadas del área y capítulos del libro en compilaciones nacionales e internacionales. Y Claudia fue codirectora de la tesis. Ahora vamos a nuestro conferenciante de hoy, que es Alejandro. Ahí vamos. Es licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional de San Martín, es becario doctoral del CONICET, y es estudiante de posgrado en el Instituto de Filosofía Dr. Alejandro Korn, de la Universidad de Buenos Aires, bajo la dirección de Claudia Márcico y la codirección de Mariana Gardela. Es auxiliar en la Cátedra de Historia de la Filosofía Antigua y en la Cátedra de Lengua y Cultura Griega II de la UNSAM, investigador en el Centro de Ciencia y Pensamiento, director de la revista de filosofía Simploqué, Lectura Mundi UNSAM. La revista de filosofía Simploqué empezó como revista de los estudiantes de humanidades, fundada por Alejandro y por Hernán Calomino, y fue creciendo después, ¿no es cierto? Profesor de extensión de italiano 1, 2 y 3 del Centro para el Estudio de Lenguas, también de UNSAM, y desde 2018 hasta 2021 fue coordinador del taller de práctica y estudio de la traducción del italiano, perteneciente a Interpres, Lectura Mundi, que es un programa también de la Escuela de Humanidades de UNSAM. Bueno, dicho todo lo anterior, voy a dejar de compartir pantalla. Me voy a silenciar y ya le dejo la palabra a Alejandro. Bueno, ¿qué tal a todos y a todas? En principio les agradezco muchísimo por el interés y por estar acá. Le quiero agradecer especialmente a Paula por la iniciativa de este ciclo de conferencias. Yo defendí la tesis, si bien creo que fue una de las últimas tesis defendidas de forma presencial, fue un viernes y el lunes ya habían aparecido las restricciones respecto de la pandemia, pero poder socializarla de esta manera resulta muy grato y enriquecedor. También quiero agradecer especialmente a Mariana y a Claudia por todo el acompañamiento que recibí a lo largo de todos estos años, por toda la ayuda y por la paciencia. La verdad que es un placer poder trabajar y aprender de ellas. Bien, paso a contar un poco en qué consistió mi tesis de licenciatura. El objetivo fue mostrar que una de las críticas más famosas que se plantean en el Parménides de Platón, el argumento del tercer hombre, no resulta del todo efectiva. Tampoco lo son, a mi criterio, muchas de las otras, que ese aspecto lo voy a abordar si queda algo de tiempo, pero en principio me voy a referir al argumento del tercer hombre. No resulta del todo efectiva, aparentemente, y no podría considerarse en principio como uno de los motivos, al menos no de forma consistente, de lo que se conoce como teoría clásica o estándar de las formas, aquella que Platón presenta en los diálogos medios. Esto por el hecho de que son críticas que aceptan presupuestos que Platón no estaría dispuesto a aceptar y en todo caso resultan externas a la teoría platónica. Ahora bien, las objeciones que se plantean, además de las dos versiones del argumento del tercer hombre, en el Parménides de Platón, son el problema de la extensión del plano idético, ¿sí? El llamado dilema de la participación, que consiste en criticar si la forma participa entera o en partes de los particulares, el problema de concebir las formas como unidades conceptuales y el problema de admitir una completa separación y falta de relación entre formas y particulares. Ahora, el tercer hombre es particularmente relevante por su consistencia y por su alcance, ya que parece atacar directamente el concepto de participación, que es el corazón de la metafísica platónica del periodo de madurez. Pero como veremos, la metafísica clásica defendería un principio de identidad absoluto de la forma consigo misma, lo que se pone de manifiesto en el uso de la famosa expresión auto cata auto, en sí por sí. Y bueno, el argumento del tercer hombre parece desconocer esta característica de las formas. Por lo tanto, se podría formular una réplica apelando a los atributos de las formas y mostrando que estos no son realmente objetados por el argumento. Entonces, para hacer esto, habría que caracterizar primero
la teoría que Platón plantea en los diálogos medios, y precisar cierta terminología. Por esto voy a comenzar con un abordaje de Fedón, para después pasar al argumento en cuestión. No voy a leer los pasajes, son demasiados, nada más los voy a mencionar algunos, los más relevantes, básicamente para ganar un poco de tiempo y no aburrir. En todo caso, si alguien está más interesado en el tema, le puedo enviar la tesis sin ningún problema. Bien, entonces, en Fedón 74a, en el famoso ejemplo de los lenios, Platón pone de manifiesto que lo igual mismo no es equivalente a las entidades sensibles, que parecen ser iguales, y aclara que al ver dos lenios que consideramos iguales puede ocurrir que percibamos que en realidad no lo son. Sin embargo, con igual en sí no podría ocurrir esto, ya que jamás podría recibir atributos opuestos. Esto también se observa en Fedón 74bc. Entonces, por una parte, las cosas que parecen iguales pueden recibir atributos contrarios, ya que en ellas se da la copresencia de propiedades opuestas. Por otra parte, lo igual en sí mismo, así como también el resto de las formas, no puede recibir atributos contrarios porque no posee propiedades opuestas. Cabe señalar que la diferencia entre el plano sensible y el plano inteligible debe ser entendida tanto en términos ontológicos como semánticos, es decir, como características atribuidas a partir de la predicación que deben tener un correlato. Y no debe perderse de vista el sentido en el cual se usan determinadas expresiones. Hay un sentido primario derivado con referencia a la predicación, y hay un sentido primario o derivado con referencia al plano ontológico. Pocas líneas más adelante, en 74d, se indica que las entidades sensibles se asemejan de modo imperfecto a las formas, pero no se identifican con ellas, puesto que las formas son paradigma perfecto de una propiedad, mientras que los particulares poseen esa propiedad de modo imperfecto. En 75cd, las formas son presentadas como elementos atributivos no sustanciales, es decir, como atributos que pueden predicarse de entidades naturales, bello, justo, sagrado, etc., pero sin ser ellas mismas entidades naturales. Con lo cual, desde el punto de vista proposicional, las formas serían siempre predicados, pero no sujetos de predicación. Al mismo tiempo, el conocimiento de las formas permite responder al interrogante ¿qué es X?, que aparece con frecuencia en los diálogos caracterizados como socráticos y escritos por Platón en su juventud. En dichas obras, la X representa atributos o cualidades universales que se predican de los particulares, por ejemplo, el opío, la valentía, la moderación, la virtud, etc. De acuerdo con la perspectiva desarrollada en Fedón, las formas representan estos atributos o cualidades que en los diálogos de madurez se presentan ya así como entidades universales trascendentes que se relacionan con los particulares sensibles a través del vínculo de participación. En los pasajes mencionados hasta aquí, Platón se refiere a las formas con las expresiones lo igual, igualdad, la igual en sí, es decir, toison, heisotes y autotoison. Todas estas expresiones pueden ser consideradas sinónimas. En relación con la argumentación de esta propuesta, la que más nos interesa es la última, autotoison, ya que expresa un rasgo característico de las formas, el en sí. Las formas son en sí porque son lo que son en virtud de sí mismas, no de algo diferente. Que algo sea en otro quiere decir que es lo que es en virtud de algo diferente de sí. Por ejemplo, Alcibiades es bello porque participa de lo bello en sí, mientras que la belleza de Alcibiades es en otro, la forma de lo bello es bella en sí, no a causa de algo diferente. Entonces, la expresión autotocalón pone de manifiesto la identidad de la forma de belleza consigo misma. En 78d, además del ser en sí, Platón atribuye otras características a las formas. No admiten cambios, son en sí y por sí, resultan inalterables, uniformes. Allí aparece la expresión auto, que hace referencia al ser en sí y por sí, uno de los aspectos más relevantes de la definición de las formas. Mientras que el en sí hace referencia entonces, recapitulando, por una parte, de acuerdo con la perspectiva presentada en Fedón, en los pasajes mencionados, se concluye que las formas son inteligibles, incorpóreas, inmutables, eternas y homogéneas. Son en sí y por sí. Este rasgo metafísico debe ser entendido también en términos lógicos lingüísticos. Por otra parte, los particulares sensibles presentan las características contrarias. Son sensibles, corpóreos, perecederos, múltiples, en otro y por otro, lo que implica la copresencia de propiedades opuestas y la dependencia ontológica. Las entidades sensibles
sensibles son lo que son por participar de las formas. Y si bien no queda claro cuál es la naturaleza del vínculo de participación, hasta ahora se puede indicar que este tiene un carácter metafísico y consecuencias en el plano lógico-lingüístico. Es decir, de los particulares sensibles se predican de forma derivada cualidades que tienen como correlato semántico las formas. Ahora bien, para poder abordar en concreto el valor de la expresión autocatautol en sí por sí, es necesario diferenciar algunos presupuestos usualmente admitidos sin cuestionamiento, muchas veces por algunos de los autores, en el análisis del argumento del tercer hombre. Al analizar la relación de participación, algunos autores como Blastos identifican usualmente tres ítems: la forma, la cualidad y el particular sensible. O, como en el caso de Vigo, distinguen cualidades esenciales y no esenciales, además de forma y particular. Y esto introduce serios inconvenientes. Las formas poseen de modo eminente y prototípico la característica en cuestión, de manera que en la participación intervienen solo dos ítems, la forma y el particular sensible, ya que la forma es la cualidad, con lo cual no se podría hablar de cualidad esencial y tampoco se podría indicar posesión de la cualidad por parte de la forma. Esto quiere decir que lo que se predique de la forma deberá tener valor identitario y no predicativo. Y este punto es capital para comprender y rebatir el argumento del tercer hombre, ya que permite repensar los presupuestos de autopredicación y no identidad involucrados en el argumento, ¿sí? En efecto, si no se admiten los tres ítems mencionados, el argumento queda trunco, como se verá más adelante. Hago una pequeña digresión para explicar un poco estos presupuestos que más adelante voy a retomar. Básicamente el presupuesto de autopredicación es que de la forma de belleza se puede predicar la belleza, ¿sí? O sea, lo bello es bello, y la no identidad es un presupuesto que implica que aquello que es bello no puede ser idéntico a lo que cause esa belleza, ¿sí? Ya voy a volver sobre esto de forma un poco más clara. El mayor problema que implica distinguir tres ítems en la participación radica en que de esta posición se sigue una consecuencia indeseada. Si la característica o cualidad fuera diferente de la forma y pudiera separarse de ella, como si aquella fuera una especie de sustrato, entonces debería existir algún tipo de vínculo participativo que conectara la cualidad con la forma, lo que contradice los principios de la metafísica católica. Aquello que se desprende de Fedón es que hay dos ítems, formas y particulares, que se vinculan a través de la participación de alguna manera que no se describe con claridad, de forma que la característica, cualidad o atributo que se distingue como tercer ítem debería en realidad identificarse plenamente con la forma. Ahora bien, algunas de las expresiones que Platón usa para determinar el carácter de las formas son autocatauto o autotox, donde X representa la belleza, la justicia, etc. Por medio de esta expresión, utilizada profusamente en los diálogos de madurez, se señala la relación de identidad y la independencia ontológica de las formas. Por otro lado, Platón también se refiere a la autopredicación de las formas para señalar, a mi entender, la relación de identidad de la forma consigo misma. Esto sucede en Hipias Mayor, 292c, en Protágoras, donde se habla de la justicia y de la piedad. También sucede en Fedón, en 74c y en 100c, y se puede encontrar lo mismo en Banquete, en 210e. Podríamos decir que lo que demuestra la utilización de la expresión autocatauto o autotox es que Platón no busca una relación de predicatividad en tanto atribución de una característica no esencial. Con lo cual, decir que lo bello en sí es bello implica que la única predicación posible es la colocación en el predicado del sujeto mismo. Y esto sucede porque la determinación del predicado propuesto es absoluta y niega o excluye cualquier otro tipo de predicación en relación con la forma en cuestión, lo que arroja una relación de identidad entre la forma y la cualidad que ésta expresa. Esto se confirma si pensamos que las formas son solo predicados, no sujetos de predicación. No son sujetos a los cuales se predica algo. Con respecto a las formas, Platón no distingue sustancia de atributo, sino que se refiere a elementos predicables que no pueden ocupar el lugar del sujeto. De este modo, si se insiste en colocar la forma como sujeto, la consecuencia es que hay identidad entre sujeto y predicado. Para comprender esto es útil apelar a una distinción entre dos tipos de predicación, la predicación analítica y sintética, ¿sí? Básicamente la predicación analítica es aquella que en el predicado no agrega nada a las notas que ya están contenidas en el sujeto, ¿sí? Hay una identidad. Y la predicación sintética, que en el predicado contiene notas que no están contenidas en el sujeto. Entonces,
Si lo planteamos desde este punto de vista, la predicación analítica es la que correspondería a las formas, dado que las formas no participan de ninguna otra cosa para ser lo que son. Lo único que se puede decir de ellas es que son lo que son, es decir, las formas admiten autopredicación. La predicación sintética, en cambio, es la que corresponde a los particulares sensibles. Cuando se predican atributos de un particular en general, se le atribuyen predicados que no forman parte del enunciado de la esencia de dicho particular, sino que ponen de manifiesto rasgos y características que no se identifican plena y exclusivamente con dicho particular. La predicación de un atributo no agota toda la relación predicativa, como sí sucede en el caso de las formas. En este caso, se encuentra la característica de modo intrínseco en las formas, porque el sujeto es esa característica. No contiene el predicado ninguna nota que no pertenezca al sujeto. El predicado es el sujeto desplegado. Desde aquí podemos concluir que hay dos tipos de predicación que se reducen a las siguientes. Una sería la predicación sintética, por ejemplo, el si Bíades es bello, y la predicación analítica, por ejemplo, lo bello es bello. La primera proposición debería explicarse en términos ontológicos y predicativos, a saber, se puede predicar del si Bíades que es bello porque éste participa de la forma de belleza. Ahora bien, el segundo caso no es análogo. Si lo fuera, entonces la forma debería participar de sí misma. Hay que tener en cuenta que predicar no es necesariamente participar. Solamente una conlleva a la otra cuando se predica un atributo de un particular, es decir, solamente con respecto a la predicación sintética. En este caso, la predicación se fundamenta en la relación de participación entre el particular y la forma, que es el correlato semántico del atributo que se adjudica al particular. Ahora bien, ¿se dice bello en el mismo sentido en ambos casos, de la forma y del particular? Parecería que no. Lo bello y algo bello son bellos, pero no en el mismo sentido, ya que en el caso de la forma, la belleza no sería un atributo más. Esta diferencia predicativa puede observarse en Fedón 102b, de donde se deduce que existe una dependencia nominal llamada eponimia, denominación derivada, que se funda en la dependencia ontológica. A partir de las formas y por participar de ellas, los particulares sensibles reciben un nombre de forma derivada. Por ejemplo, por participar de la forma de justicia, se puede predicar legítimamente de Sócrates que es justo. Las formas proveen los correlatos semánticos primarios a los que se refieren expresiones predicativas del lenguaje, como igual, bello, justo. La relación de participación permite el enlace predicativo de las propiedades que se atribuyen a los particulares sensibles. Así, la forma es nombrada de modo principal y el particular solo en sentido derivado. Entonces, como vimos en Fedón, hay una relación ontológico-causal entre formas y particulares, y dicha relación transmite la cualidad y el nombre de dicha cualidad. Lo que es importante distinguir es la remisión ontológica de la cualidad y la remisión del aspecto nominal. De este modo propongo que el establecimiento de dicha relación, tanto nominal como ontológica, queda evidenciada por la diferencia predicativa que se establece a partir de la eponimia. El modo de hacer evidente esta diferencia predicativa es a partir de la distinción analítico-sintética de la predicación, ya que pone de manifiesto ambas remisiones, semánticas y ontológicas. Es decir, en la predicación analítica, la remisión ontológica y semántica es directa, hay identidad, y en la predicación sintética, la remisión ontológica como la semántica son derivadas. Ahora bien, habiendo caracterizado muy sumariamente la metafísica que se pone de manifiesto en Fedón, pasemos a analizar lo que plantea el argumento del tercer hombre. La primera versión del argumento del tercer hombre de Parménides se estructura a partir de los célebres supuestos de autopredicación y no identidad, que fueron ya señalados por Gregor y Blastos. Esta versión del argumento del tercer hombre se enuncia de la siguiente manera. Pienso que tú crees que cada forma es una por una razón como esta. Cuando muchas cosas te parecen grandes, te parece tal vez, al mirarlas a todas, que hay un cierto carácter que es uno y el mismo en todas. Y es eso lo que te lleva a considerar que grande es uno. ¿Y qué ocurre con lo grande en sí y todas las cosas grandes? Si con tu alma las miras a todas del mismo modo, ¿no aparecerá a su vez un nuevo grande, en virtud del cual todos ellos necesariamente aparecen grandes? En consecuencia, aparecerá otra forma de grandeza, surgida junto a la grandeza en sí y a las cosas que participan de ella. Y sobre todos estos, a su vez, otra forma en virtud de la cual todos ellos serán grandes. Y así, cada una de las formas ya no será unidad, sino pluralidad ilimitada. El pasaje admite dos interpretaciones. La primera de ellas es metafísica. Hay muchas cosas particulares que parecen poseer una característica común,
la grandeza. Al observarla se asume que dicha característica es la misma en todas las cosas. Se cree que hay algo que es causa de esa característica y que ese algo es una sola cosa. La forma de grandeza vamos a llamar 1. Ahora bien, si la forma de grandeza 1 también posee la característica que otorga a los particulares, porque también es grande, se autopredica, entonces formará parte del grupo de cosas grandes, y por lo tanto deberá existir otra forma, la forma de grandeza 2, que otorgue la característica del conjunto que forman los particulares sensibles más la forma 1. Y a su vez, si la forma 2 también es grande y posee la característica de la que es causa, entonces deberá existir una forma de grandeza 3 que otorgue la característica del conjunto que forman los particulares sensibles, la forma 1 y la forma 2, y este razonamiento se puede repetir al infinito. El pasaje también puede interpretarse en términos predicativos, si se predica de los particulares sensibles la grandeza, porque todos ellos poseen una característica en común, el ser grandes, y a su vez la forma de grandeza, que es causa de esa propiedad, también se dice grande, puesto que expresa dicha cualidad, entonces deberá existir una forma de grandeza 2 que justifique la afirmación, la forma 1 es grande. En realidad, ambos niveles funcionan en simultáneo, ya que no se puede predicar grande de un particular sin que haya correlato ontológico de este atributo. Por esta razón hay dos supuestos en el argumento, uno de carácter predicativo y otro metafísico, y estos supuestos, como bien dije, fueron señalados por Blastos. Este autor postula que la objeción es válida solo si se presuponen dos premisas. En primer lugar, la presuposición de la autopredicación de las formas. La cualidad que la forma otorga al particular no solo se predica del particular sensible, sino también se predica de la forma misma. La grandeza es grande. En segundo lugar, la presuposición de la no identidad, según la cual si un ítem tiene una propiedad, ese ítem no puede ser idéntico a la forma en virtud de la cual recibe esa propiedad. El hecho de que la forma exprese una cualidad y que dicha cualidad no se identifique con la forma en cuestión, permite la aparición de una segunda forma que proporcione la cualidad tanto a la primera como a los atributos que participan de ella. Ahora bien, ¿cuáles serían los alcances y limitaciones de esta propuesta? Bien, para que sea válido, los dos supuestos señalados deberían encontrarse en el corpus platónico, ¿no? Sin embargo, dichos supuestos no se encuentran formulados en los diálogos, al menos no en ese sentido preciso. En primer lugar, en el caso de la autopredicación, como indicado, hay algunos ejemplos de este fenómeno presentes en diálogos como Hipias Mayor, Protágoras, Banquete, Fedón, etc. Sin embargo, no existen testimonios de que la predicación sea unívoca en relación con los particulares y las formas, sino todo lo contrario. Para que el argumento sea válido, se supone que la predicación debe ser efectivamente unívoca. El atributo en cuestión se debe predicar del mismo modo y en el mismo sentido con respecto a los particulares sensibles y con respecto a las formas. La equivocidad predicativa tiene lugar por dos motivos. Por una parte, la diferencia predicativa que se da a partir del valor identitario del verbo copulativo, el cual introduce una relación de identidad, no de predicatividad, cuando se trata de predicar algo de la forma. Por otra parte, de una forma no se puede predicar un atributo contrario ni ningún atributo ajeno al cual le corresponda, y sin embargo no es el caso en los particulares sensibles. Y hay un punto que es claramente falaz en el argumento. Parménides presupone que las formas y los particulares se comportan del mismo modo, y que reciben sus respectivas predicaciones de la misma manera. De esto, como dije, no hay testimonio en los diálogos. Platón parece no admitir que lo que se dice de un particular y lo que se dice de una forma se dice en el mismo sentido. En la expresión, ¿y qué ocurre con lo grande en sí y todas las cosas grandes? Si con tu alma las miras a todas del mismo modo, se encuentra el paso inválido del argumento. Aquí está la presuposición de que la atribución predicativa y la dependencia ontológica son iguales en ambos casos, particulares y formas. En efecto, mirarlas del mismo modo implica que la forma se comporta como el particular, de manera que se atribuyen al plano inteligible las propiedades de las entidades del plano sensible. En segundo lugar, se puede también señalar otro aspecto problemático del argumento en relación con el supuesto de una identidad. Este, aplicado a la forma misma, permite justificar su participación en una segunda forma. Acá, como ya hemos puesto de manifiesto, hay un error que surge de la identificación de tres ítems: la forma, la cualidad y el particular. Esto genera dos consecuencias problemáticas. Por una parte, si se piensa la cualidad separada de la forma, se justifica la existencia de una segunda forma no idéntica a la primera, en la que ésta debería participar para recibir la cualidad que exhibe. Por otra parte, la distinción entre forma y cualidad permitiría también pensar en la posibilidad de que la cualidad participe de la forma, de modo que habría una especie de autoparticipación
que podría relacionarse con la autopredicación. En este caso, predicar sería equivalente a participar. Si la cualidad participara de su respectiva forma, entonces la cualidad no es causa de sí, lo cual eliminaría la identidad de forma consigo misma y de este modo el argumento resultaría efectivo. Ambos problemas se solucionarían si en lugar de 3 ítems se distinguen 2, la forma y el particular. Esto permite cuestionar el supuesto de una identidad y en consecuencia la validez del argumento como crítica interna. Cuando hablamos de identidad de la forma consigo misma, pensamos en forma-cualidad, todo junto. La forma es la cualidad, es la expresión perfecta de una cualidad y no recibe la cualidad como un atributo accidental. Por otra parte, en relación con la posibilidad de autoparticipación, no se debe perder de vista que la participación implica dependencia ontológico-predicativa y que la autopredicación no es equivalente a la autoparticipación, como supone el argumento del tercer hombre. La participación hace posible la predicación, le aporta una justificación ontológica, pero la predicación no refiere siempre a la participación, ya que la simetría ontológica también es predicativa, y en el caso de las formas, predicar no es participar. La autoparticipación, derivada de la identificación entre predicación y participación, implicaría la aparición de una tercera forma, dando lugar al argumento como válido. De este modo, la no identidad establece un comportamiento de la forma análogo al del particular, pero esto no es posible en tanto Platón mismo no lo admite. La autopredicación implica, en relación con el plano inteligible, la identidad de las formas consigo mismas, en tanto el nivel predicativo de las expresiones que están reservadas para referir a las formas sería analítico. Esto pone de manifiesto ciertas dificultades a la hora de esgrimir el argumento del tercer hombre, ya que para que el argumento sea posible, se admiten supuestos que contradicen los postulados de la metafísica clásica. De modo que, en todo caso, el argumento debe entenderse como una crítica externa a la participación. Si tomamos en cuenta los presupuestos que hacen posible el argumento, entonces se puede concluir, siguiendo parte del planteo de Blastos, que existe una contradicción en el desarrollo de este que hace que la autopredicación y la no identidad sean mutuamente excluyentes. Si se da una, no puede darse la otra. Es decir, si hay autopredicación, no puede haber no identidad. Bien, hasta ahora hemos caracterizado un poco la metafísica general en el Fedón y hemos propuesto básicamente una manera de intentar impugnar el argumento del tercer hombre. Me quería referir también a algunas de las otras críticas, puesto que me parecen muy interesantes para ver lo que está sucediendo en un diálogo tan críptico como es el Parménides. Lo voy a hacer muy sumariamente para no excederme del tiempo que tenemos. Otra de las críticas es la extensión del plano eidético, ¿sí? Parménides objeta a Platón la extensión del plano eidético, es decir, del plano inteligible. Le plantea, ¿existe entonces una forma de hombre separada de nosotros y de todos aquellos que somos? ¿Existe una forma de fuego o de agua? Parménides le contesta Sócrates, a menudo me he encontrado en dificultad frente a estas realidades, incierto si es necesario hablar, como habíamos hablado, de las anteriores o modo diferente. Es decir, acá se puede observar un desarrollo interesante. Como ya he mencionado, Platón encuentra difícil aceptar formas de entidades naturales. En este pasaje no duda en aceptar que hay formas de relaciones, como semejanza o formas de adjetivos, atributos. Esto lo menciona previamente a lo que he leído. Todas funcionan como predicados, pero no sujetos de predicación. Cuando se ponen en el lugar del sujeto, se sustantivan y resultan en expresiones como tócalón, por ejemplo, lo bello. Pero cuando Parménides introduce entidades naturales, sustantivos como hombre, fuego, agua, etc., Platón no está seguro de aceptar. De hecho, unas líneas más adelante niega directamente la existencia de las formas de cabello, barro, etc. Esto también, al margen de lo que estoy planteando, introduce otra problemática, la existencia de formas de cosas que son insignificantes o negativas, etc. Ahora bien, en lo que sería la construcción de la metafísica clásica en el periodo medio, las formas, aparecen ejemplos de formas de lo que podríamos decir sustancias. El ejemplo de la abeja en Menón, la lanzadera en Crátilo, pero en el periodo de madurez, la única mención a una forma de sustancia se da en República. Los primeros diálogos, como Menón, Crátilo, etc., son diálogos de juventud, transición, y ahí no se afirma expresamente la existencia de formas. Entonces la única referencia que aparece es en República, y considero que resulta en cierto aspecto insuficiente para probar que defendía la existencia de ideas de entidades naturales. Esto también permitiría explicar por qué en Parménides mismo, en el marco del argumento sobre la extensión del ámbito eidético, Sócrates duda de esta existencia de formas como hombre, fuego, agua. De hecho, en 132b, Platón indica que las formas de entidades naturales existen exactamente
como las vemos, ¿no es cierto? O sea, este punto se justifica incluso en República cuando se pone el ejemplo del dedo. Allí se indica que lo que no estimula la inteligencia es lo que no produce sensaciones contrarias. Las que sí estimulan la inteligencia, ya que la sensación muestra una cosa no más que la contraria. De este modo, un dedo se muestra como un dedo y nada más. En todas estas situaciones, el alma de la multitud no está forzada a preguntarle a la inteligencia qué cosa es un dedo, pues de ningún modo la vista le indicó a la vez que el dedo es lo contrario del dedo. Ahora bien, no solo se indica que se le pregunta al alma cuando la percepción nos proporciona contrarios en simultáneo, cualidad que pertenece a atributos generalmente, no a entidades naturales, sino que también se nos indica que la percepción nos da todo lo necesario cuando estamos delante de algo que no tiene contrarios, cualidad de las entidades naturales, no de los atributos. Por último, a continuación de este pasaje, se nos dice que aquello que puede ser objeto de noesis, en todo caso, son las características que puede tener un dedo, grande, pequeño, etc. Y esto porque la vista no ofrece una respuesta única inmediata. Así, aceptar esta objeción implica considerar que hay formas de entidades naturales cuando en rigor, desde mi punto de vista, habría más evidencia de lo contrario. Sin embargo, el problema se sostiene. Es decir, ¿qué causa tendrían entonces estas realidades si no tienen formas que permitan su existencia? Esta respuesta no se encuentra en los diálogos de Morbès. Platón le refuta la objeción de la extensión incluyendo las formas de entidades naturales en el Timeo, en el Fileo, ambos diálogos de vejez, dejando sin posibilidad de correlato idético solamente los artefactos, pero para entonces la teoría clásica de la forma ya no opera y se debe tener en cuenta en parte la teoría desarrollada en Sofista, con lo cual en este caso sí estaríamos ante una crítica efectiva, puesto que no es posible dar una respuesta satisfactoria de la metafísica clásica. Bien, no me quiero extender mucho más, hay otro tipo de críticas, pero veo que estamos rondando los 40 minutos. Podría continuar hablando un poco del dilema de la participación, pero de forma, insisto, muy sumaria, muy breve. De última, si hay preguntas, podré desarrollar un poco más en ese momento. El dilema de la participación que se plantea es un caso curioso, ya que Platón mismo da claves de resolución en el Parménides. El argumento, luego de afirmar que existen formas y que participando de ellas lo demás toma su nombre, plantea lo siguiente. Esto está en 131a. Pero entonces, ¿alguna realidad que participa de toda la forma o de una parte? ¿Te parece entonces que la forma se presenta entera en cada uno de los muchos, permaneciendo ella una? Sócrates responde afirmativamente, y entonces se objeta lo siguiente: si fuese una e idéntica, estaría presente contemporáneamente en su totalidad en los muchos, que están separados, y de este modo ella estaría separada de sí. Finalmente se presenta el famoso ejemplo del velo, en 131 CE en Parménides, según el cual si una forma es como un velo que cubre a los particulares sensibles, entonces solo una parte de ese velo cubrirá cada uno, de modo que la forma se fragmenta. Si tomamos la forma de grandeza, entonces cada parte fragmentada será pequeña, y hará nacer lo grande de lo pequeño, completamente imposible desde el punto de vista platónico. Es decir, cada particular sensible será grande, participando de una pequeña parte de la grandeza. Entonces, o la forma participa toda y se separa de sí misma, o se fragmenta y se producen resultados absurdos. La objeción no resulta del todo efectiva, sobre todo porque Platón da una respuesta, ¿sí? El presupuesto del argumento es plantear las formas como si fueran elementos físicos y señalar que los particulares sensibles toman parte de la forma. Al hacer esto se las pone en el mismo plano que los particulares sensibles, que sí son fragmentables, pero Platón niega esta posibilidad, ¿no? Las formas no son iguales a los particulares y no pueden ser fragmentadas. La respuesta que ofrece Platón es que en todo caso no es que los particulares toman parte, sino que se da una especie de presencia como la presencia del día, como se indica en Parménides 131 B3. Allí Platón indica que el día está presente no espacialmente, sino temporalmente en las cosas. El ejemplo en realidad no termina de convencer al mismo Platón, pero al menos se plantea una salida al problema, es decir, una forma, una propiedad, puede ser común, compartida, sin ser dividida, sin fragmentarse. Es posible que la aparición de este argumento se relacione más con posturas presentes en el interior de la academia que en la idea de refutar la participación, esto por el hecho de que dentro de la academia había una lectura fisicalista, que era la de Eudoxo de Nido, el cual mezclaba características de las formas y los particulares sensibles para posicionarse desde una lectura inmanente de las formas. La crítica en principio sería efectiva a la teoría perfilada por Eudoxo, no tanto a la platónica. Luego se propone una solución conceptual, ¿no? En esta solución se postula en 123b
para resolver los problemas del tercer hombre, que había originado el tercer hombre, con lo cual si aceptamos la ineficacia del tercer hombre no debería tener tanta cabida, pero habría que ver qué tan efectiva resulta. Esta propuesta la realiza Sócrates mismo, indicando que las formas podrían ser solamente pensamientos o conceptos en el alma. Así las formas podrían tener unidad sin problemas. El argumento no resulta admitido, ya que el pensamiento debe ser pensamiento de algo. Según se concluye del razonamiento de Parménides, y ahora estoy reduciendo muchísimo el argumento, es algo que debe ser diferente de los particulares sensibles y no puede ser solo pensamiento, ya que en caso contrario las cosas también serían solo pensamiento por tomar parte de las formas. En rigor, el planteo no resulta una crítica, sino que quien ahora ocupa el lugar de defensor de la teoría de las formas es Parménides, y esto porque con este argumento, como bien comenta Ferrari en su traducción del diálogo Parménides, se restaura la simetría ontológica entre particulares y formas, lo cual se había desconocido en el dilema de la participación y el argumento del tercer hombre. Esto podría, y aquí el potencial es muy relevante, dar cuenta que Platón reconoce los opuestos inadmisibles que las críticas ocultan y restaura la diferenciación de ambos planos, inteligibles y sensibles, poniéndola en boca de Parménides. En definitiva, la propuesta no tiene mucha cabida y cae rápidamente, pero el balance resulta positivo por esta restauración de la asimetría de la teoría de la participación. Y finalmente se plantea la completa separación entre plano inteligible y sensible. Aparece este problema de la separación entre formas y particulares que según Parménides sería la objeción más grave. Si las formas están separadas y los particulares están también separados, entonces ambos planos son del todo autónomos y las formas serían incognoscibles. Esta objeción en principio resultaría inválida, puesto que se puede rebatir de alguna manera desde la teoría clásica. Es decir, en primer lugar, desde Fedón 79d, se puede señalar que el ser humano posee una parte afín a las formas, que es el alma, con lo cual habría un elemento desde el punto de vista epistemológico que oficia de nexo con el plano inteligible. En segundo lugar, el argumento plantea nuevamente simetría ontológica. Cuando hemos visto que la relación es asimétrica, las formas están separadas y son en sí, los particulares no, ya que solo las formas son autocatautos en sí por sí, y los particulares son en otro y no existen en sí mismos. De hecho, Platón restaura esta simetría en el argumento anterior y es Parménides mismo quien se contradice. Entonces, para ir finalizando y redondeando un poco la exposición, lo que quedaría en pie, entonces, luego de estas objeciones, es que con la definición que se da de las formas y de la metafísica de la participación llamada clásica, no parecerían ser tan consistentes respecto de la participación para admitir un cambio radical presentado en Sofista. Si la participación resulta, sí, la participación resulta un punto problemático. De hecho, Platón jamás la define. Pero ¿por qué Platón habría de aceptar estas objeciones? Es decir, podría salir ileso y seguir sosteniendo la hipótesis más fuerte planteada en Fedón. Bien, sí se acepta algunas de las cuestiones que mencioné. Una crítica efectiva es la que refiere a la extensión del plano eidético. Asimismo, en todas las objeciones, en rigor, lo que se objeta es la definición del ser de las formas, es decir, siempre se intenta objetar el en sí y por sí, trasladando las características del plano sensible al inteligible. De modo que el problema sería qué tipo de causalidad ejercen las formas con la definición dada hasta ahora. Y esto por dos motivos. Primero, si solo hay formas de cualidades, entonces la causa de la existencia de entidades naturales queda en entredicho. En segundo lugar, si las formas son paradigmas perfectos y universales, y la extensión del plano eidético es completamente irrestricta, debería haber formas de todo, incluyendo la existencia de formas negativas, formas de particulares que son corruptibles, que no poseen contrarios, etc. Aquí se podría decir que la mayor diferencia entre la metafísica clásica y aquella postulada en Sofista se encuentra en la redefinición de las características de las formas. Dicho corrimiento podría verse testimoniado en Sofista 247d, en un pasaje en el cual se define el ser como posibilidad, dynamis, y esta posibilidad como la capacidad de actuar o padecer. Este pasaje postula una definición del ser de las formas que, en vista de los problemas de la extensión, se propone solucionar los inconvenientes que ésta reporta, resolviendo asimismo cualquier problema involucrado respecto de la participación. Ahora, termino con una especie de pregunta: ¿por qué estas objeciones, a mi parecer, algunas de ellas refutables o discutibles, aparecen en Parménides? Eso sería motivo de otra discusión. Así que, gracias. Muchísimas gracias, Alejandro.
Excelente tu exposición, anoté un montón de cosas, pero voy a dejar que otras personas pregunten. Espera que voy a ver si logro, ahí está, eliminar el destacado, como para que también se abra la vista a todos. No sé si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Alejandro, o algún comentario, no tiene por qué ser preguntas. De hecho, terminó sugestivamente de modo bastante abierto. Francisco, ¿eso es una mano de aplauso o estás levantando la mano para hablar? No, le quería hacer justamente una pregunta. Dale. Bueno, primero que nada, felicitaciones. Yo había querido ir a la defensa de esta tesis y por cuestiones de espacio en el lugar donde fuimos, donde fue la defensa, no se pudo, pero bueno, se cumplió finalmente. La verdad que primero que nada, me dejó muy en claro cuando hablaste de esta diferencia entre la predicación sintética y la predicación analítica. Eso me parece que es un argumento muy fuerte en contra del tercer hombre, me parece que eso está muy bien. Pero la duda que me queda sobre todo es si uno va a tratar de encontrarle la refutación desde la teoría clásica de las formas a las críticas que se hace el propio Platón a sí mismo. No habría que tener en cuenta que uno está enfrentándose a un interlocutor que está hablando con sí mismo y que es el que más, de cualquier manera, conoce su propia teoría, de forma que no sé si hay hermenéutica que aguante contra el hecho de que seguramente Platón es el que mejor conoce su propia teoría. Y en cualquier caso, si las críticas terminan siendo no válidas porque la teoría clásica de las formas se mantiene en pie después de las críticas, se podría pensar el Parménides como una especie de juego dialéctico que ponga en evidencia o la fortaleza misma de la teoría clásica o algo más al interior de la academia, ya que vos mismo hablaste de cuestiones internas a la academia que tal vez no llegan a la superficie propia del texto. No sé si se entiende lo que estoy planteando. Sí, totalmente, creo que entendí. Bueno, ahí hay muchas cuestiones, por eso termino de forma muy abierta, y tampoco me animaría a decir que las críticas son inválidas, digo, es una posibilidad entre otras, mi planteo es solamente una posibilidad más entre muchas otras interpretaciones. La distinción analítico-sintética en principio la presenté para ser más evidente, porque cuando abordé bibliografía sobre el tema, los autores hablaban de que había una derivación predicativa, pero no quedaba muy explícito. Entonces, agarrar el planteo de la eponimia que plantea Platón y plantearlo en el marco de analítico sintético era una forma de hacer más explícita esta relación. Con respecto a cuál sería la estrategia de Platón al interior del diálogo, bueno, ahí hay numerosas dificultades, por ejemplo, que yo encuentro a la hora de intentar explicarlo. Por eso termino de una forma demasiado abierta la exposición, porque uno podría especular que Platón, obviamente, conoce perfectamente su propia teoría, y sabe qué crítica podría ser más válida que otra. Al mismo tiempo, es un diálogo que es claramente un diálogo de transición y autocrítica hacia lo que va a venir después. Con lo cual, sería complicado dar una respuesta definitiva de por qué está sucediendo lo que está sucediendo. En mi caso particular, mi lectura es que la mayoría de esas críticas no son tan efectivas como parecen, no digo que no sean efectivas, digo, no son tan efectivas como parecen, con lo cual inaugura un poco más, desde mi punto de vista, el misterio que hay alrededor de Parménides. También hay mucha estrategia literaria y discursiva en Parménides, no por nada se pone a un joven Sócrates a discutir con la figura de Parménides, un joven Sócrates que, claro, Platón se va a desdecir de un montón de cuestiones que vino afirmando durante muchísimo tiempo. Entonces, una de las estrategias literarias que tiene para presentar una teoría en los diálogos medios que va a intentar criticar es mostrar un Sócrates inexperto discutiendo con un maestro como Parménides, ¿no es cierto? Ahora, no sé si podría darte una respuesta de lo que está sucediendo en ese caso puntual. Ahí debería por ahí yo mismo investigarlo más, por qué se está jugando de esta manera y por qué Platón lo plantea en estos términos. Claro, porque incluso se pone en sí mismo
están en la línea de fuego, digamos. ¿Por qué sacar un diálogo peleándote con vos mismo? Pero bueno, Totalmente. sí. Está Totalmente, muy pero bien. bueno, si tomamos en cuenta que después de Parménides eventualmente va a venir Sofista, tiene sentido que discuta la teoría clásica porque va a haber un cambio radical en lo que es la metafísica de la participación. Lo que a mí me genera cierta incógnita es, bueno, pero las críticas no son demasiado efectivas, a mi criterio, insisto, es una de muchas interpretaciones. Claro. Bueno, excelente. Gracias, Ale y Francisco. Hago un orden entre las manos levantadas y las preguntas. Lucas levantó primero, después Ignacio hizo una pregunta en el chat y después Matías levantó la mano. A ver si hay algo más. No, por ahora es eso. Lucas. Buenas tardes a todos. Alejandro, felicitaciones, tanto tiempo. Lindo ¿Qué tal, verte. No Lucas? tuve la oportunidad de escucharte, así que fue un placer y bueno, felicitar porque fue muy claro. Los míos son como más comentarios para dialogar, no va a haber como preguntas así muy radicales. Lo último que mencionabas, ¿no? De por qué en Platón, en Parménides aparecen estas preguntas que vos estabas nombrando recién, de que crees que no son tan efectivas. Me acordaba que hace poco charlaba con un colega, y Dylan, que era discípulo de Gadamer, yo sigo más de esa línea, en el texto de Platón, tiene una manera muy peculiar de ordenar los textos, porque una cosa es el ámbito cronológico, dice él, y otra del contenido, porque ve en el Parménides un inexperto Sócrates, que podría ser más bien el inicio que el final cronológico, ¿no? Que después se madura en Fedón, dice, ¿no? Quizás el Parménides podría ponerse al principio, dice, ¿no? Y el tema de la métesis, Dylan termina diciendo que, bueno, quizá toda la historia de filosofía tiene ese problema, porque la adecuatio sería una modalidad de esa versión, la correlación trascendental de Hus sería otra modalidad de esa versión en la teoría del conocimiento, en fin. Y ahora, como una preguntita, y cierro. Esa distinción que creo que en la pregunta que pusieron, de juicios sintéticos y analíticos, Sí. ¿cómo? No, yo no sé la respuesta, no, pero la abro quizás para todos. ¿Cómo pasa, digamos, Platón del análisis lingüístico al ontológico? Porque en los juicios analíticos, que serían como tautologías para Kant, no dependen de ninguna instancia fuera de la proposición, ¿no? Si pudieras como explicar cómo Platón piensa esos pasajes. Bien, o sea, a ver si entendí la pregunta. O sea, tomándolo de forma dual, en términos ontológicos y en términos predicativos, o sea, pasan, a mi criterio pasan dos cosas ahí. O sea, primero, las formas son realmente existentes, son entidades inteligibles realmente, efectivamente existentes, ¿no es cierto? Que son causa de particulares sensibles. La forma de predicar tiene un sostén, o sea, cuando uno predica algo en particular sensible hay un correlato semántico que es la forma en cuestión de lo que uno está predicando en lo particular. Ahora, lo que está haciendo cuando uno predica de la forma de belleza, lo bello, digamos, el tipo de predicación sería distinta. O sea, porque habría identidad entre predicado y entre sujeto. Creo que igual ahí estoy respondiendo también una consulta en el chat. Esa identidad sería la autopredicación, es decir, poder predicar la característica que la forma expresa de la misma forma, ¿no es cierto? O sea, de la forma en cuestión. En ese caso, yo no sé si estoy respondiendo exactamente lo que me estás consultando. Claro, porque en un juicio analítico, todo lo que está explicitado en el predicado está contenido ya en el sujeto. O sea que depende de la propia, vamos a decir, plano semántico de la predicación, o sea, no estás agregando nada, ¿no? Y Platón pasa, Claro, ¿cómo o pasa sea, al plano ontológico ahí? porque las formas son efectivamente existentes, existen, son Claro, entidades reales. lo No piensa son como cosas. conceptos. Claro, no son conceptos. De hecho, en Parménides Platón medio que refuta un poco esta idea de que sean solamente conceptos, ¿no es cierto? Ahí en el Parménides está de forma un poco explícita. Es por el hecho de que son entidades efectivamente existentes. O sea, hay un planteo metafísico fuerte. Al menos en lo que es la metafísica planteada en Fedón, ¿no? Me gustaría circunscribir bien ahí. Al menos en lo que es la metafísica planteada en Fedón. Es por ese hecho. Sí, sí. Claro. Muchísimas gracias, Ale, y felicitaciones, ¿no? No, gracias a vos, Lucas. Ignacio, buenas tardes. Ay, perdón, justo se disparó, me pasaron el video de Bruno para que compartiera con ustedes y se me disparó. Ignacio, vos preguntaste por el chat, no sé si estás sin
sin voz, pero, o sin micrófono, yo lo leo. No sé si lo considerás contestado además. Cuando hablas de autopredicación, estás sin cámara. Cuando hablas de autopredicación, ¿qué querés decir exactamente? Porque se me ocurren dos alternativas. ¿La belleza es la belleza o la belleza es algo bello? ¿Crees que esta sutileza tiene alguna importancia para tu planteo? Bien, en el caso del planteo no hice, es interesante la consulta, pero yo no hice en ningún momento una distinción, o sea, la belleza es la belleza o la belleza es algo bello, o sea, la belleza es la belleza o la belleza es bello, creo que funciona de forma sinónima, no haría en principio una distinción entre esas proposiciones, digamos. Bien. Vamos a Matías, entonces. Matías, no, perdón, sí, Matías, vos estabas antes que Lian. Sí, Matías. Bueno, Ale, gracias ¿Qué tal, por la Mati? presentación. Estaba muy entusiasmado con el tema, o sea, ya el título era como, bueno, el bestseller. Y se me ocurre algo relacionado a lo que decía Lucas, sobre los juicios analíticos y sintéticos, porque pienso que, y espero que por ahí alguien me puede corregir, pero mi interpretación con mi memoria de haber cursado Moderna y haber leído a Kant, es que en realidad los juicios analíticos son únicos, pero los juicios sintéticos tenés una separación que son los juicios a priori y los juicios a posteriori, ¿no? Mm. Que en algo, una interpretación un poco forzada quizás de Kant, son, al menos en un aspecto, una estrategia de Kant para justificar la matemática, la utilización de la matemática en el conocimiento de la realidad. Mm. Entonces pienso que esa separación tripartita de juicios analíticos y juicios sintéticos a priori y a posteriori se puede usar también para hacer otra interpretación del argumento del tercer hombre, ¿no? Porque uno podría decir que en realidad lo que se le plantea a Platón es que vos tenés la forma, después tenés la verdadera métexis, el verdadero participar de la forma en el particular sensible, y después tenés el particular sensible en sí, que sería el juicio sintético a posteriori. Entonces, quizás lo que se le critica a Platón no es tanto que se empiece a multiplicar, entre comillas, para arriba, es decir, ir haciendo formas de formas, sino que se produzcan entre forma y particular siempre un elemento intermedio, que sería el elemento de predicatividad, si queremos ponerle una palabra, entre comillas, en esa relación que hay. Entonces pienso que, para que porque anoté un par de cosas y no quiero olvidarme nada porque me quedé pensando ahí un montón. Y pienso en eso, pienso en que quizás la cuestión de la eponimia es una estrategia de solución y a Platón le sigue preocupando porque en realidad no es que se le multipliquen las formas hacia arriba y que el siguiente argumento, vos lo resaltabas también, el argumento de la extensión eidética viene después del argumento del tercer hombre, ¿no? Entonces, sí, decime. Depende, o sea, no, en el diálogo no. Ah, ok, viene antes. Sí. Porque pienso justamente en eso. Si viniese antes, está bien que la argumentación sea, mirá cómo en realidad se te multiplican los entes cuando vos querés predicar de algo y después pasamos al argumento del tercer hombre, porque en realidad estamos hablando de lo mismo si fuera invertido, bueno, podría darse otra interpretación. Pero nada, me quedo pensando en eso y en quizás algo que vos puedas decir, no, bueno, esto se puede leer. Por ahí es una interpretación demasiado forzada, ¿no? No, o sea, no lo había pensado. De hecho, me resulta muy interesante esa multiplicación intermedia, digamos. Con respecto a lo que es el argumento del tercer hombre en particular, era lo que vos decías, ¿no? O sea, bueno, hay forma particular y en el medio hay algo más, ¿no es cierto? Me hace acordar mucho a esta idea que aparece en algunos comentadores, o sea, de que habría tres cosas. Y esto por un pasaje extraordinariamente complejo de Fedón, donde Platón parecería estar hablando de tres cosas.
que eso en la tesis lo explico obviamente de forma mucho más extensa que lo que puedo desarrollar. Pero en rigor, si uno trata de reducir la lectura de la metafísica de la participación en Fedón a estos dos elementos, o sea, el problema que tiene el argumento del tercer hombre es que automáticamente se anula. Es decir, desde mi punto de vista, no quiero ser demasiado ambicioso tampoco, pero se anula por el simple hecho de que no puede multiplicar ni para arriba ni de forma intermedia, digamos. O sea, porque tendría que haber siempre una tercera cosa y tendría que haber estos dos presupuestos, autopredicación y no identidad. Si uno plantea que si se da una cosa no se da la otra, no hay manera ni de multiplicar para arriba ni de multiplicar de forma intermedia. Pero tampoco quiero dar una respuesta muy taxativa, porque como no lo pensé, lo voy a tener en cuenta, lo voy a buscar, el tema de los juicios posteriores y anteriores, para ver si ahí hay otros matices que se puedan. En principio, lo que quería hacer en mi tesis con esa especie de agregado kantiano, de alguna forma, es evidenciar qué quiere decir la eponimia. Nada, no mucho más que eso, ¿no? ¿Qué quiere decir la eponimia en Platón? Porque me pasaba un poco esto. Se habla mucho de denominación derivada, pero había algunas cuestiones que no me quedaban muy en claras. O sea, bueno, pero ¿en qué consiste esta denominación derivada? También entiendo, obviamente, por supuesto, que la lectura que hice en su momento en la tesis, hoy por hoy no estoy seguro de decir exactamente lo mismo. Entiendo que tiene otro tipo de objeciones también, por ejemplo. Uno podría decir, bueno, pero las formas tienen un factor explicativo, y si hablamos de predicación analítica, ese factor explicativo queda un poco en entredicho. Bueno, ahí esa lectura debería venir acompañada de una lectura nociológica, epistemológica, etcétera, para poder justificarla, ¿cierto? Pero bueno, para no irme tan lateralmente, está bueno lo que mencionás, lo voy a buscar, lo voy a tener en cuenta para ver si se puede hacer otro tipo de lectura con esto que agregás. Así que gracias por la observación. Gracias, Matías. Y Alejandro Elian tiene la mano levantada. Sí, gracias, Paula. Sí, quería preguntarte, más una opinión tuya con respecto a lo que fuiste diciendo. ¿Cómo crees que vería Platón, podríamos decir, la composición de un ontológico en particular? Por ejemplo, Aristóteles tiene la composición limórfica, ¿La materia y composición de forma, un? particular. O sea, de cualquier cosa, de un hombre, de un animal, cualquier cosa. Porque, no sé, Aristóteles tiene materia y forma, y después tiene las Sí. cualidades accidentales. En Platón, con lo que vos dijiste, habría una cualidad en sí que vendría a ser la forma, y a esa cualidad en sí, a las particularidades le acaecen. O sea, hay hombres Claro, bellos a partir de una participación. sí. Entonces, yo estoy viendo o estoy imaginándome que la composición ontológica de un particular sería más bien como haces de propiedades que se mantienen durante un determinado tiempo y pueden, digamos, admitir contrario. Como que veo un esquema muy, tal vez, neoplatónico, escoteriógena. Y después vos también mencionaste que eh, habría que entender, por ejemplo, la presencia de la forma en el particular, no en un sentido espacial, sino más bien temporal, y también, digamos, me recordó un esquema de ese estilo neoplatónico. Por eso te pregunto, ¿cómo crees vos que habría que verlo, si el timeo es una respuesta o... Ok. Bien, está muy buena la pregunta. En principio no es que me quede rehusar a responder a ciertas consultas. Lo que pasa es que también por ahí no me animo demasiado a especular con ciertas cosas, pero está bueno lo que mencionas, porque en un momento justamente se menciona en Parménides que habría una presencia temporal y no espacial, ¿no es cierto?, de las formas. Y siempre, desde la primera vez que leí el Parménides, siempre me pareció algo muy interesante, tratar de pensar ese tipo de vínculo participativo en términos temporales y no espaciales, ¿no es cierto? Por ese lado, lamentablemente, lo único que puedo decir es que no me animo a especular demasiado, porque no hay demasiados tampoco elementos, al menos en la metafísica clásica, para agarrarse de eso, ¿no es cierto? Pero creo que podría ser una muy linda lectura para investigar y profundizar, ¿no? Muy diferente por ahí a otras cuestiones relacionadas con Platón. Respecto de cómo considera a los particulares sensibles, bueno, que está relacionado justamente con esto que mencionás de la temporalidad. Yo creo que
la postura platónica de los particulares sensibles en la metafísica clásica es que simplemente hay cosas, ¿sí?, que están degradadas respecto del plano inteligible, y que hay ciertos elementos que participan. Ahora, si uno acepta la lectura, porque habría que aceptar esa lectura también, si uno acepta la lectura de que las formas en teoría son elementos relacionales o atributivos, y no hay formas de entidades naturales, entonces habría entidades naturales que simplemente participan o tienen algún tipo de vínculo con este tipo de formas, ¿no? La virtud, la justicia, la belleza, etc. Ahora, ¿por qué yo mencionaba que ahí aparece el enorme problema de la extensión del plano idético? Porque ¿cómo justificamos la existencia de entidades naturales si solamente hay formas de relaciones, atributos, etc.? Ahí eso me hace acordar un poco la alegoría del sol, por ejemplo, donde se postula que una causalidad muy fuerte respecto a los particulares sensibles. Así que, en principio, podría responderte eso, perdón si no es una respuesta muy completa, es que ya interpretar Platón en términos de que las formas son solo predicados, o sea, tienen una existencia ontológica, pero son cualidades, relaciones, etc., ya, en mi caso siempre lo consideré un poco atrevido, con lo cual no me animo a ir mucho más allá, digamos. Pero excelente, gracias por la pregunta, y creo que sí, es muy interesante el tema de la temporalidad, habría que trabajarlo muy bien eso. No, gracias porque me lo despertaste recién ahora, ni siquiera lo había pensado antes, la posibilidad. Gracias, Elian y Alejandro. ¿Alguien más tiene algún comentario que querría hacer? Bueno, yo quería hacer una pregunta, pero es un poco alocada y bueno, nos dijo, digamos que siempre apela a mi imaginación más lo literario. Entonces, en realidad, cuando vos terminaste preguntándote sobre la función del tercer argumento, esa era la pregunta que yo tenía mientras que seguía tu conferencia. Me preguntaba por la función. Ahora yo, antes de preguntar, quería preguntarles a ustedes son vos, Alejandro, Claudia, también, las autoridades platónicas de la mesa, ¿qué posición tienen frente a la autenticidad de la Carta 7? Nada, no es necesaria una posición fundamentada, puede ser digamos, un patos. Yo cedo la palabra para quien quiera. A Claudia, sí, digo antes para no hacer Claro. asociación libre, yo que no soy, digamos que no me dedico a la filosofía antigua, quería algún marco un poco más serio. Sí. Sí, yo me había juramentado no interrumpir a Alejandro hoy, así que muy, muy cortito. Yo soy una fanática defensora de la autenticidad de la Carta Séptima. Sí. ¡Qué alivio! De hecho, en los últimos estudios de los últimos 15 años, de hecho, ha ganado adeptos de una forma muy fuerte. Tanto por razones filológicas como por, de hecho, la consistencia de los estudios epistolográficos, que es un campo que ha avanzado muchísimo en los últimos años, y con más elementos para estudiar, de hecho, el plexo completo de los testimonios de epistolografía que nos ha llegado, no hay razones fuertes para negar sobre la Carta Séptima, sobre todo teniendo en cuenta que hay testimonios muy antiguos que hacen referencia a la existencia del texto. Así que me parece que no es un punto en el que hay que mantener las viejas dudas decimonónicas. Ok, gracias Claudia. Sí, porque yo en realidad, en mi asociación, digamos, frente a esta especie de crítica que Platón se hace, o críticas que él pone a sus propias teorías, y que a la vez son críticas, como Alejandro mostraba, que quizás no sean válidas, recordaba justamente un pasaje de la Carta 7 voy a compartir la pantalla nada más que para que lo vean. Es cortito, pero siempre es más confuso cuando a uno le hablan y no puede leer, uno le leen y no puede leer, ¿no? En este pasaje, Platón dice que, digamos, bueno, aquellos que han escrito sobre sus temas, bueno, dice, en todo caso, al menos puedo decir lo siguiente a propósito, estoy acá, perdón.
de todos los que han escrito y escribirán y pretenden ser competentes en las materias por las que yo me intereso, o porque recibieron mis enseñanzas de otros, o porque lo descubrieron personalmente. En mi opinión, es imposible que hayan comprendido nada de la materia, ¿no? Bueno, esto no es muy elegante, Alejandro, que yo lo lea ahora que vos acabas de exponer sobre Platón, pero bueno, en realidad lo expongo como prólogo a lo que quería leer. Desde luego, no hay ni habrá nunca una obra mía que trate estos temas. No se pueden, en efecto, precisar como se hace con otras ciencias, sino que después de una larga convivencia con el problema y después de haber intimado con él, de repente, como la luz que salta de la chispa, surge la verdad en el alma y crece ya espontáneamente. Esta frase última es la que me venía en mente, en el sentido de que muchas veces este pasaje o el contexto en el que aparece este pasaje se ha usado para hablar de las doctrinas no escritas. Bueno, yo no tengo obviamente información para intervenir en eso, pero lo que yo pienso es que en realidad no es necesario casi postular doctrinas no escritas, porque lo que Platón dice en este pasaje también se puede aplicar a lo que nosotros conocemos de sus diálogos. Es decir, que esta tensión, esta paradoja, esta no resolución, este contradecirse a sí mismo, este poner oposiciones, es una forma de que en el alma del lector, digamos, viva esta tensión, ¿no es cierto? Y que uno no se sienta tentado para pronunciarse en una dirección o en otra, sino que lo incube. Bueno, me preguntaba Ale si quizás esta, digamos, inserción de argumentos que además vos fuiste capaz de detectar como no legítimos, podía ser quizás interpretado un poco en este sentido. Sí, a ver, me resulta súper interesante la observación. Como le decía a Francisco, o sea, hay un despliegue de un juego literario que se cruza con lo filosófico en Parménides, donde la verdad a mí me parece que se ponen en juego muchísimas cosas. Esto que mencionaba Lucas, ¿no? Un Sócrates joven, etc. La idea de polemizar continuamente sobre una metafísica clásica con unas críticas que habría que ver si en realidad son efectivas o no, y si no lo son, ¿por qué lo estaría haciendo Platón? Hay como muchos juegos, ¿no?, en simultáneo, que me parece súper interesante, que podrían tener relación con esto que vos mencionás. De hecho, ahora no me acuerdo el pasaje exactamente, pero en una parte de Sofista, Platón plantea justamente que tal vez nunca estuvimos seguros con respecto al ser y estemos en la misma posición que con respecto al no ser, digamos. O sea que ahí plantea una redefinición completa del ser de las formas, desde mi punto de vista. O sea que también podría ser sintomático de esto, ¿no? O sea, por ahí en realidad nunca se estuvo muy seguro, y especulando, incluso siendo más especulativo, ¿no?, con pocos elementos a mano, por lo menos de mi parte en este momento, podría ir en línea de que en realidad la teoría clásica, como bien postula en Fedón, es la hipótesis más fuerte. O sea, en cuanto haya una hipótesis más fuerte, debe ser abandonada. Con lo cual, ese juego de aprendizaje y convivencia, de estar en la filosofía, digamos, de alguna manera, podría, sí, estar relacionado con esto, de llegar juntos, en simultáneo, a dar algún tipo de respuesta. No sé si fui más o menos en la línea de lo que mencionaba. Sí, gracias. Sí, porque es algo como para seguir pensando, digamos, y lo que vos decís me agrega. De todos modos, yo tengo tu tesis, por suerte, y pueden escribirme todos aquellos a quienes les mandé el link y la quieran, se las puedo mandar. Quiero aclarar que en la tesis de licenciatura yo me concentré específicamente en el tercer hombre, y hoy quería hacer el agregado de las otras objeciones, digamos, pero en la tesis aparece específicamente el argumento del tercer hombre. ¿Hay algún otro comentario? ¿Pregunta? Bueno, voy a compartir en el chat por si quieren, de todos modos después lo comparto formalmente por mail. Todos aquellos ustedes que se anotaron, sus mails han caído en un Excel.
no los vamos a perseguir, pero los tengo, o sea que les puedo mandar las grabaciones. Ahora voy a copiar el enlace que me mandaron hace un ratito de la grabación de la conferencia anterior, la de Bruno Alfonso, que fue cargada en el canal de YouTube de la Escuela de Humanidades. Ese es el enlace que acabo de pasar, si lo quieren guardar. Y bueno, si no hay más comentarios, si no hay más preguntas, solo queda agradecerle mucho a Alejandro su presentación, a todos ustedes su presencia, sus preguntas. Y gracias a vos, Paula, por la iniciativa. Nada, se agradece muchísimo. Un y gracias placer. obviamente a todas por estar, y gracias especialmente a Claudia también. Se los extraña mucho a todos, realmente. El Zoom no es, no es reemplazo, pero bueno, se hace lo que se puede. Y ni hablar de, ya van 2 cohortes que no conocen el campus. Bueno, quizás las del año pasado llegaron a hacer el curso de ingreso, pero en fin, espero que volvamos pronto. El viernes que viene va a hablar Jorge Schultz, que vi que está acá, por acá está, que también se licenció, pero ahora ya con Bruno y con Alejandro estábamos en la antigüedad, pero ahora damos un salto súbito a la contemporaneidad, diría casi, es decir, Kierkegaard. Va a hablar sobre el sentido del humor en Kierkegaard, que fue su tesis de fue el tema de su tesis de licenciatura, y creo que es el tema además de su tesis de doctorado. Así que bueno, entonces quedamos hasta el viernes que viene, y muchas gracias a todos, y hasta la próxima. Felicitaciones, Ale. Chau, chau. Buen fin de semana. Chao, gracias. Felicitaciones, Ale. Gracias.